Hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento. Gloria al Señor. Y hemos visto, ¿verdad?, las consecuencias de la falta de arrepentimiento. Gloria al Señor. Y en esta noche vamos a ver qué conexión tiene el arrepentimiento con la fe. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Sí, gloria al Señor. No puede haber fe sin arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento sin fe. La palabra de Dios dice, gloria al Señor, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Gloria al Señor. La conexión del arrepentimiento con la fe, gloria al Señor, van conectadas. La palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento y la fe se hallan conectados inseparablemente y que deben ser enseñados, predicados de igual manera. Todo predicador, todo maestro de la palabra, gloria al Señor, es su deber poder enseñar, gloria al Señor, el arrepentimiento y la fe, que son necesarias, gloria al Señor, para siempre. Es como decir, ¿verdad?, la gente en el mundo cuando hace cosas, ¿verdad?, se arrepienten, pero no tienen fe. Gloria al Señor. Sí, el borracho se arrepiente de haberse emborrachado, ¿verdad? El drogadicto se arrepiente de haberse drogado. Amén. El que hizo un mal, pues se arrepiente y dice, no lo voy a volver a hacer, pero al siguiente día o después de que dijo eso, ¿verdad?, que no lo va a volver a hacer, está ya planeando, ¿verdad?, volver a hacer lo mismo que hace un momento dijo, pues que estaba arrepentido de no haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, cuán importante es poder entender que el arrepentimiento genuino y verdadero es necesario y que va acompañado de la fe. La palabra de Dios enseña claramente que Dios, aleluya, ordena, Dios manda. No es una opción del hombre. Yo me arrepentí porque me nació a mí. Yo me arrepentí porque me dio la gana de arrepentirme. O yo creo en Dios porque no. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17, verso 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra del Señor ahí. Hechos 17, 30. Ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está ordenando. No es una opción del hombre. No es una opción. Es que Dios lo está ordenando. ¿Por qué razón? Porque sin arrepentimiento el hombre no puede tener una verdadera relación con Dios. Porque el arrepentimiento hace que el hombre mire y entienda y observe cuáles son los grandes males que trae el pecado. O sea, el hombre tiene que arrepentirse. O sea, Dios lo manda a que el hombre se arrepienta, ¿verdad? Dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Además del arrepentimiento, ¿verdad?, que demanda el Señor, la Biblia enseña claramente que el arrepentimiento es tan necesario como la fe en el Señor Jesucristo. Sí, gloria a Dios. Mire lo que la palabra de Dios dice ahí en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, verso 20 y verso 21. Pablo les dijo a sus oyentes aquí en el capítulo 20, del verso 20 y el verso 21, y como nada, dijo, que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo les enseñó, gloria al Señor, a sus oyentes sobre la necesidad del arrepentimiento y de la fe. Pablo predicó el mensaje de salvación, que era para él tan importante. Y Pablo, déjeme decirle que jamás y nunca dejó pasar ninguna oportunidad para poder presentar el mensaje de salvación, para poder presentarles y decirle a la gente, ¿verdad?, enseñarles sobre la necesidad del arrepentimiento, sobre la necesidad de tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no perdió ninguna oportunidad. Toda la oportunidad que él tuvo de poder presentar el mensaje de salvación, lo hizo. Y eso nos enseña a cada uno de nosotros. Y si tenemos la oportunidad de poder presentar el mensaje de salvación, ¿por qué no haerlo? ¿Por qué quedarnos callados?
¿Por qué, verdad? No confesar, no decirle a la gente la necesidad de la salvación, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de tener fe en el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, hay una necesidad tan grande, gloria al Señor. Aunque predicó Pablo su mensaje en diferentes formas para ajustarlo a sus oyentes o a las condiciones en las cuales se encontraban, gloria al Señor, sus oyentes, el mensaje era el mismo. El mensaje era el mismo. Oiga lo que dice la palabra: arrepentirse de los pecados y volverse a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Era una necesidad. Era una necesidad. Pablo, gloria al Señor, enseñó el mensaje, gloria al Señor, de arrepentimiento a los pecadores. Que el hombre debía de dejar y abandonar el pecado y volverse a Dios, a vivir una vida que le agrada a Dios, a vivir una vida separada del pecado. Cuán importante es poder entender esto. Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son ordenados por Dios en el llamado del Evangelio. Sí, miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 32. Mateo capítulo 21, verso 32. Cuando Jesús habla acerca y testifica acerca de Juan el Bautista. Mateo 21, 32. Porque vino a vosotros Juan, dijo Jesús, en camino de justicia, y no le creísteis. Oiga, no le creísteis. Vino Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Oiga bien lo que dijo Jesús: pero los publicanos y las rameras le creyeron. Todos aquellos hombres religiosos no quisieron creer en Jesús. Pero vino Juan el Bautista, ni creyeron en Juan. Vino Juan el Bautista, gloria al Señor. Ellos ni siquiera creyeron en él. Ni siquiera creyeron en el mensaje. Aún Juan, cuando los ve venir a bautizarse, Juan los reprende y les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Oh, bola de víboras, les dijo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Entonces Jesús viene y les dice: ustedes no quisieron creer en Juan, pero vinieron, ¿verdad? Las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? ¿No quisisteis creer? Gloria al Señor para siempre. Pero mire, Jesús habló a los líderes y le dijo: de cierto os digo, le dijo Jesús, que las rameras, los publicanos, gloria al Señor, toda la gente despreciable, gloria al Señor, para ustedes, van delante de ustedes, camino al reino de los cielos. Sí. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Cuán importante es el arrepentimiento y la fe? El arrepentimiento y la fe van de la mano, bendito sea el nombre del Señor. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Marcos 1:15. Marcos 1:15, mire lo que dice allí. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el llamado de Jesús acá? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Eso es Evangelio. Evangelio no es otra cosa, amado. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Si alguien allá afuera le pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué le va a decir usted? Son las buenas noticias, son las buenas nuevas de salvación. Eso significa Evangelio. Jesús viene y le dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El llamado del Señor: arrepentíos. Arrepentidos de esa vida de pecado.
Arrepentidos y creer en el Evangelio. Creer en las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Si cuán importante es entender. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Tenemos que enseñar no solamente el arrepentimiento, pero que también la gente debe de tener fe. Gloria al Señor de Jesucristo en el Evangelio. Gloria al Señor. Es más, amado, nadie puede venir, gloria al Señor, a Jesucristo si es que no ha nacido y despertado en ellos fe. Gloria al Señor. Sí, porque la fe es lo que hace que lo convenza al pecador del pecado que está viviendo, de la manera en que lo está viviendo. Es esa fe que despierta la palabra viva. Por eso esta palabra no es cualquier palabra, es la palabra viva de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Ni siquiera la fe es nuestra. No es nuestra. Y esto no de vosotros, digo, pues es de Dios. Es un don de Dios. Dios es el que despierta fe en el hombre por su amor y su misericordia. Ay, es que yo fui a la iglesia y yo estaba seguro, gloria al Señor. No. Es por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra de Dios confronta al hombre. La palabra de Dios es como el espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo en este día? ¿Se miró usted en el espejo en la mañana que salió? Cuando llegó, se bañó, ¿verdad? Se peinó, se rasuró, se miró en el espejo. Gloria al Señor. ¿Qué le dice el espejo? Esos pelones. ¿Qué le dice el espejo? ¿Ah? El espejo le dice a usted, ¿verdad? Lo que no está bien en su rostro, boca, nariz, ojos. Si tiene los ojos hinchados de tanto dormir o tiene los ojos, ¿verdad? Como quiera que sea. Gloria al Señor para siempre. Si tiene el pelo parado, tiene que pasarse, ¿verdad? El peine o el cepillo, qué sé yo, lo que usa, ¿verdad? Gloria al Señor. El espejo se lo dice. ¿No es verdad? La palabra de Dios es el espejo para nosotros. Es la palabra de Dios que nos dice, tienes que caminar de esta manera, tienes que actuar de esta manera, tiene que ser aquí, tiene que ser allá, tiene que obedecer, tiene que dejar esto, tiene que dejar aquello. Gloria al Señor para siempre. Es la palabra de Dios. Sí, bendito sea el nombre de Cristo. Dios da testimonio de su ministerio. Gloria al Señor. Miren lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hechos 20:21, ya lo leímos, ¿verdad? Testificando a judíos acerca del arrepentimiento para con Dios. Testificando a judíos acerca del arrepentimiento para con Dios. Gloria al Señor para siempre. Qué lindo, porque Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos invita al arrepentimiento. Invita a todo el mundo a que venga arrepentido a Él. Gloria al Señor. Uno de los últimos mandatos de nuestro Señor a sus discípulos antes de ascender al cielo, aleluya, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 46 al 48. Lucas 24, verso 46 al 48. Dice la palabra de Dios: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oiga bien, el 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Sí, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sí. Los discípulos, los que anduvieron con Jesús, le oyeron enseñar, le oyeron predicar acerca de la necesidad del arrepentimiento, acerca del perdón, acerca de la fe. Lo escucharon. Gloria a Dios para siempre. Dice, fue un encargo. No es una opción para nosotros, ¿verdad? Pues si me da la gana yo lo hago. Si no. No, es un mandato que el Señor dio. Él ordenó y dijo, vayan y hagan. Vayan y hagan. ¿Se acuerda usted cuando se entregó a Cristo? ¿Qué quería hacer usted cuando se entregó a Cristo? Predicarle a todo mundo. Acercarse a todo, quería hacer todo en la iglesia, ¿verdad? Quería ayunar, quería vigilar, quería limpiar, quería hacer aquí, quería estar envuelto en todo. ¿Cuántos siguen todavía así?
con ese fervor. ¿Cuántos siguen así todavía? ¿Ah? ¿No es cierto que donde quiera que iba llevaba la Biblia? Se quería comer la Biblia y darle lectura. ¿Cuántos le siguen dando lectura a la palabra? Oye, fíjese, hermano. Mire, hay un mandato que no se nos olvide. Hay un mandato de predicar el evangelio, predicar acerca del arrepentimiento, del perdón, de decirle al hombre y a la mujer que hay la necesidad de arrepentirse y que hay también perdón, gloria a Dios, para siempre en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos da ilustraciones de los que se acercaron a Cristo en arrepentimiento y con fe. Hay hombres que se acercaron a Cristo, vinieron a Cristo, sí, vinieron en pos de Él. Y estos, aleluya, acudieron a Él para que los perdonara de sus pecados, para que cambiara sus vidas, para que tuvieran, verdad, la oportunidad de poder estar con Él un día. Gloria al Señor, poder experimentar el perdón, el amor y la misericordia de Dios. Los ángeles no tienen el privilegio que usted y yo tenemos. No, no, no. Usted y yo sí sabemos lo que es el perdón. Sabemos lo que es la regeneración. Sabemos lo que es la restauración. Sabemos lo que es tener una segunda y tercera oportunidad para poder enmendar los errores y los fracasos de la vida. Gloria a Dios para siempre. Sí, usted y yo sí podemos decir: Dios es bueno y misericordioso. Usted y yo sí podemos decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Los ángeles no pueden decir eso. Ningún ser celestial puede decir eso, pero usted y yo lo podemos decir. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión quizás nos hemos equivocado y Dios nos ha dado una oportunidad, gloria a Dios, para siempre. Aleluya. Y hemos sentido y experimentado cuando Dios nos perdona, gloria al Señor, nos levanta y nos restaura. Sí. Tenemos el caso, por ejemplo, del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz se arrepintió y creyó. Sí. Se arrepintió y creyó. Vamos allá al libro de Lucas, capítulo 23, verso 39. Lucas 23, verso 39. Dice la palabra del Señor ahí. Yo tengo una versión acá diferente. La tomé de mi Biblia, que tiene una versión diferente. Uno de los criminales colgados junto a él se burló, dice: ¿así que él es el Mesías?, le pregunta. Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Verso 40. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Verso 41. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Qué dice este hombre? 42. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué este hombre, gloria al Señor, le dijo esas palabras a Jesús? Porque él sabía que era su única oportunidad. ¿Sí? Era su única oportunidad. No desaprovechó la oportunidad que tuvo. Aprovechó esa oportunidad. Aunque estaba en los últimos minutos de su vida. Aunque él sabía que no iba a tener otra oportunidad más. Pero sin embargo, se acercó a Jesús en arrepentimiento, en fe. Gloria al Señor, y le pide: Señor, acuérdate. Porque él dice, él reconoce que Jesús no había hecho nada malo. Él reconoce que él era bueno. Él reconoce, gloria al Señor, que tenía la necesidad de una
salvación, de un perdón, necesitaba un Salvador. Este hombre lo reconoció. Lo reconoció. Y por eso le dijo esas palabras a Jesús. Vamos al libro de Lucas capítulo 15. Vemos de igual manera al hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Verso 11. Lucas 15, 11 al verso 21. Mire lo que la palabra de Dios dice ahí. Sígame con su vista. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, oiga lo que hizo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, gloria al Señor, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El 22 dice: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué hizo este hombre? Reconoció su error, su falta, su pecado. Se arrepintió. Vino un arrepentimiento. Sí. Vino un arrepentimiento. Note que el padre no le dijo: ah, eres un malvado, eres un mal agradecido, eres un aquí, eres un allá. Porque no dice la Biblia, ¿verdad? No, simplemente nada más, ¿verdad? Lo aceptó, lo recibió. Es más, oiga bien, es más, gloria al Señor, el padre corrió al encuentro de su hijo. Corrió al encuentro de su hijo. ¿Sí? Gloria al Señor para siempre. Y le dijo a su siervo, a su criado: sacad el mejor vestido de él. Trae anillo y trae calzado. Y le dijo: ve y mata y agarra el animal más gordo y lo vamos a matar y vamos a hacer fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, pero ha vivido. Y ahí está. El padre sentía gozo. Estaba contento el padre. ¿Sí? Estaba feliz. El que no estaba feliz era el hermano. Que juzga y condena a su hermano. ¿Cuántos creyentes se parecen? De verdad. Muchas veces pasa. Hasta en las mejores familias. Pero si tu hijo, le dijo. Y dice que no quería entrar. Que ha puesto tu apellido, tu nombre por el suelo, allá con prostitutas y cuánta cosa ha hecho allá. Gloria al Señor para siempre. Pero ¿sabe qué? Hay una gran enseñanza y hay un gran mensaje en la vida del hijo que estaba en casa. No se había ido a embarrar en el pecado ni a hacer tanto allá en el mundo, pero en casa
solamente él sabía lo que hacía. ¿Sí? ¿Es una realidad? A veces la gente mira más lo que está allá afuera, pero no mira lo que está adentro. ¿Qué ve, qué hace cuando cierra las puertas? Tras él, tras ella, tras de ellos. ¿Qué mira, qué escuchan, qué platican, qué hacen? Sí. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el otro mensaje. Gloria al Señor. Hoy en día entonces, amados, hay un llamado, gloria al Señor, de parte de nuestro Dios. Hay un llamado para todos los hombres a arrepentirse y a tener fe. Arrepentirse y a tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese llamado sigue en pie. Ese mandato sigue en pie. Esa recomendación sigue en pie para usted y para mí, para todos los que hemos experimentado el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Aleluya, sigue ese mandato para usted y para mí, de poder ir y poder predicarles a la gente que no conoce del Señor Jesucristo. No solamente el arrepentimiento tiene que ver y tiene que ir de la mano con la fe, el arrepentimiento y el perdón del pecado deben de ser predicados de igual manera. ¿Sí? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. Hay muchos, ¿verdad?, que dicen, ¿qué viene primero? El arrepentimiento o la fe. Y después viene el perdón. Gloria al Señor. Todos vienen de la mano, una detrás de la otra. En la redención, Dios te dice a ti, eres perdonado, eres restaurado. Veniste a mí porque tienes fe. Despertó la palabra de Dios, fe en el hombre. Gloria a Dios para siempre, y por eso el hombre viene a Cristo. ¿Qué no fue lo que dijo Jesús? Dice que nadie viene a Él si no es por el Padre. Lo dice San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay una necesidad tan grande acerca del arrepentimiento y también del perdón de pecados. Gloria al Señor para siempre. Hay una experiencia única que el hombre experimenta en la regeneración, y es un milagro que no se puede examinar ni se puede mirar ahí con el microscopio, ¿verdad? A ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo más pequeño que hay allá. Gloria al Señor. No, ese es un milagro tan grande. Aunque el milagro del nuevo nacimiento siempre se manifiesta en la vida de los hombres. Usted puede ver el cambio en la vida del hombre que ha nacido de nuevo. El hombre que ha venido arrepentimiento, ha sido perdonado, hay cambios en su vida. En la mujer que ha sido perdonada, hay cambios en su vida. El Señor le recomendó y le dijo a algunos, ¿verdad? Mira, ha sido perdonado, le dijo. Ha sido perdonado, no peques más, le dijo, para que no te venga otra cosa peor. Si una vez ya está dicho, amado hermano, ya está dicho, no peques más, ¿qué voy a hacer? No voy a pecar, Señor. Me voy a esforzar a vivir en santidad, en obediencia. Me voy a esforzar, gloria al Señor. El Evangelio llama a pecadores a acudir a Jesús como un Salvador. Aleluya, que el hombre necesita, que el único que lo puede salvar del pecado. Jesús no vino para, aleluya, a venir a condenar a nadie, gloria al Señor. Jesús vino a salvar. Sí. San Juan capítulo 3, verso 15, gloria al Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios para siempre. Hay una sentencia del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nadie podía ser salvo por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si cuán importante es poder entender esto.
Gloria a Dios para siempre, aleluya. La única forma y la única manera que el hombre puede encontrar y alcanzar la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. El único que perdona es nuestro Señor Jesucristo. De ahí no hay nadie más. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos, así como a nosotros también, aleluya, que siguieran su ejemplo en la predicación del arrepentimiento y la remisión de los pecados. Es el deber suyo y es el deber mío. Gloria al Señor. De ahí de predicar la palabra de Dios, el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en Cristo Jesús, porque esto muestra realmente su ministerio mientras estaba en la tierra. Su primer mensaje, según lo registra Marcos 1:15, fue el tiempo, fue que dice la palabra, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese fue su primer mensaje. Sí. Y sus últimas palabras a sus discípulos y a nosotros fueron el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Por medio de la fe en Cristo Jesús debían ser predicados en su nombre entre todas las naciones, comenzando desde dónde? Desde Jerusalén, lo dice Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. ¿Se acuerda cuál fue el primer mensaje que se predicó? Porque sí. ¿Usted se acuerda? ¿Quién se acuerda? Amén. Yo me acuerdo del primer mensaje que yo prediqué en una iglesia. Y me basé en ese verso que dijo Pablo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? Y si se me pregunta, en el parque, puros mensajes evangelísticos. Puros mensajes evangelísticos en los parques. Predicando en los parques, gloria a Dios para sí. Y Jesús en su primer sermón habló acerca de la necesidad del arrepentimiento. Cuando termina su ministerio y le encarga a hombres y mujeres, gloria al Señor, que vayan y que prediquen el Evangelio, les dice: vayan y prediquen el arrepentimiento y la remisión de los pecados, comenzando, amén, aleluya, desde Jerusalén hasta Colorado. No dice así la Biblia, ¿verdad? Pero hasta aquí estamos. Amén. Sí. Gracias. Gloria al Señor. Porque eso es lo que le compete al hombre, lo que le interesa al hombre, al creyente, predicar el Evangelio de Jesucristo. El hombre y la mujer en el mundo necesita escuchar, aleluya, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor, ese mensaje de restauración, ese mensaje del perdón, ese mensaje de sanidad. Gloria a Dios, por hacer lo que el mundo necesita. Que el hombre y la mujer, aleluya, en su peor desgracia que esté viviendo, pueda escuchar que hay un mensaje de esperanza, que hay esperanza para el hombre, que hay esperanza para la mujer, que hay esperanza para el matrimonio, que hay esperanza para los hijos, que hay esperanza para este mundo perdido. Aleluya, no son, amados hermanos, cuántas reuniones que el hombre pueda tener, a ver qué puede hacer. Si no hay arrepentimiento, si no hay humillación, si no hay búsqueda de Dios, no habrán cambios en este mundo. Se necesita la humillación. Se necesita la humillación. Como lo dijo en una ocasión. ¿Qué pasó ahí? Se despertó. Estaba dormido. Despierta, despierta. Gloria al Señor. Como lo dijo en una ocasión, un siervo de Dios lo dijo. Gloria al Señor. Dijo: la juventud no necesita, ¿verdad?, conciertos, luces de colores, que esté todo oscuro, amén, y que estén humo por todos lados, y que estén salte y salte y salte y salte y salte, brinque y brinque. No, 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 dijo, lo que la juventud necesita, dijo, es un mensaje de unción, es la unción del Espíritu Santo que cambiará y transformará la vida del hombre. ¿Cuántos han ido a saltar y a saltar y a sudar y terminan igual, salen igual y siguen con su mismo estilo de vida? Pero cuando escuchan la palabra que los confronta, la palabra que los toca, la palabra de Dios que le hace ver la necesidad de un cambio en su vida, esa gente ha cambiado. El hombre y la mujer han cambiado. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, el mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento y remisión están entrelazados, de modo que cuando encontramos, aleluya, ¿verdad?,
encontramos tanto el arrepentimiento como el perdón, y encontramos, gloria al Señor, a ambos. Donde no hay arrepentimiento podemos estar seguros de que no hay fe en Cristo, pero donde hay arrepentimiento auténtico podemos estar seguros de que hay una fe que confía en Cristo para el perdón total y gratuito de todos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo lo declaró y lo dijo con autoridad, que todo pecado será perdonado a los hombres. Aleluya. Sí. Mire lo que dice Hechos 5:31. A este dijo: Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria al Señor. En Hechos 5:31, en Hechos 13:38 y 39 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree en Cristo. Porque la ley no justificaba a nadie. No. La ley no justificaba a nadie. La ley señalaba el pecado, pero no justificaba a nadie. Sí. Pero ahora en Cristo, usted y yo somos justificados, somos perdonados. Sí. Gloria al Señor para siempre. Hechos 20:21, y con esto termino. Gloria al Señor. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a dejar ahí. Gloria al Señor, ¿verdad? Y le continuamos el próximo martes. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amados.